Muy bien, pues todo correcto. Aquí en Crowdcast, aquí en Instagram, se oye bien. Está llegando la gente. Hace tiempo que no hacemos un jardín de estos, ¿eh? Estoy como desconectada un poco del formato. Bueno, del formato y del tema. Se oye perfecto, gracias, Elena. Bienvenidos todos también en Instagram. Bueno, elegí este tema de luces y sombras del emprendimiento porque no sería un jardín de Versalles si no dijéramos algo políticamente incorrecto. Y ahora que estamos como en el siglo del emprendimiento, quiero desmontarlo un poco. No por desanimar a nadie, sino también por poner un poco las cartas sobre la mesa de cómo es en realidad emprender y de... Hay una idea de Bastiat que me gusta mucho, porque, claro, muchos lo hemos conocido relacionado con temas de economía, pero en realidad es aplicable a todo, que es el concepto de lo que se ve y lo que no se ve. Y realmente el emprendimiento es uno de esos casos en los que lo que se ve es solo la puntita del iceberg, ni siquiera es la puntita del iceberg, es que lo que se ve incluso es una imagen distorsionada de lo que es. Y más hoy en día con las redes sociales, en que hay tanta gente que habla de emprendimiento, mucha gente que habla de emprendimiento que no ha emprendido, o que su único emprendimiento es enseñar a otros a emprender, como toda esa gente que te enseña cómo tener libertad financiera y ellos no la tienen, o tantas otras cosas. Y no me hagáis hablar de los de la crianza pacífica, porque ese también es otro jardín. Pero claro, se está dando una imagen como casi glamurosa del emprendedor, que por supuesto por supuesto trabaja en un MacBook Air y tiene una habitación súper cookie, súper blanca, con un fondo estupendo para hacer vídeos, y trabaja desde el móvil y está todo el día en las redes sociales, y eso es lo que se ve. Que como digo, es que ni siquiera es que sea la puntita del iceberg de lo que es que incluso lo que se ve no es lo que es realmente. Y con este discurso de el emprendimiento te dará la libertad, yo creo que estamos empujando a emprender a mucha gente que no está preparada o que no está capacitada o que realmente no está llamada a ser emprendedor, porque no todos estamos llamados a hacer lo mismo ni a trabajar de la misma manera. Y siento y lo digo yo, que llevo toda la vida siendo emprendedora, pero siento que se está demonizando el trabajo por cuenta ajena. Y sí, hay muchos trabajos que son una mierda, que están mal pagados, que tienen malas condiciones, que a lo mejor te sientes esclavo, pero hay muchos otros que no. Y hay mucha gente que es feliz y que puede ser feliz en un trabajo por cuenta ajena. Eso es lo primero que quería decir, que no pienso que el emprendimiento sea para todo el mundo, no pienso que todo el mundo tenga que emprender. Sí pienso que todo el que quiera, que todo el que sienta como ese gusanillo, tiene que intentarlo y lo puede conseguir. Yo creo que ese gusanillo no te da si no tienes la capacidad de hacerlo. Eso sí lo creo. Ahora, eso no significa que te abres un Instagram y ya está, eres emprendedor y te va a llover el dinero. Eso no es así, hay que trabajar mucho, sobre todo en los primeros años, hasta ver si el emprendimiento es viable. Y si queréis podemos entrar en el tema de a qué dedicarse, ¿no? Y aquello de seguir tu pasión y todo eso. Ya he hablado de eso, pero a lo mejor alguien necesita escucharlo otra vez o alguien no lo ha escuchado y es su primera vez. Em, Tengo algunas preguntas que me habéis dejado en Telegram, que por cierto, a los de Telegram, a los de Telegram no, a los de Patreon, ahora que os tengo aquí, acordaos de que tenemos el grupo en Telegram. Os recomiendo que entréis porque la actividad y la comunicación más directa es en el grupo de Telegram de Patreon, de los jardines como Versalles de Patreon. Así que os invito a que entréis ahí todos.
ahí es donde he pedido las preguntas y, y las preguntas, bueno, hemos estado un poco de broma porque aquí han preguntado, ¿cómo gestionar 2 emprendimientos a la vez? Es una muy buena pregunta. Estudiar, casa, chicos, y conservar la cordura. Y yo, bueno, he dicho que conservar la cordura ni sé ni me interesa. Eh, a ver, lo digo un poco en broma y un poco en serio. Es verdad que la salud mental es fundamental y que hay que tenerlo en cuenta y que no hay nada que sea tan importante como para poner eso en riesgo si nos ponemos a hablar en serio. Si nos ponemos a hablar no tan en serio, pues sí, para hacer todo eso hay que estar medio loco, ¿no? Yo tuve un profesor de religión que decía que para vivir la vida con intensidad hay que estar medio loco y desde luego mi experiencia como emprendedora y madre homeschooler son 2 ámbitos de mi vida que me han llevado a vivir con mucha intensidad. Y para las que sí, hay que estar un poco loco. Así que en ese sentido lo de conservar la cordura no sé si sabemos, ni si queremos, ni si nos interesa. Yo diría que no. ¿Cómo gestionar 2 emprendimientos a la vez? Estudiar, casa y chicos. Y luego había otra pregunta bueno, el tema gestión del tiempo es como el tema estrella, saber qué priorizar y luego también cómo compatibilizar con homeschooling si dependen de mí las 2 cosas. Pregunta Libertad. Iniciar emprendimiento e iniciar homeschooling a la vez. Realmente no es la situación ideal, pero a veces de las situaciones no ideales llegan las soluciones más ideales. Entonces, ¿cómo gestionar 2 emprendimientos a la vez? Mi consejo sería, aunque yo para mis emprendimientos he sido siempre muy intuitiva, que es algo que no está muy de moda, pero he sido muy intuitiva siempre. De entrada lo que me viene es empieza con uno y cuando ese esté estabilizado y ya veas que es viable y ya lo tengas como por mano, empieza el otro. Si ya has empezado 2, como creo que es el caso, probablemente tengas que priorizar uno por encima del otro. Creo que es muy difícil. No quiero decir imposible porque también depende de muchos factores, depende de qué emprendimientos, en qué condiciones, para qué persona. Si son emprendimientos que son compatibles, a lo mejor sí los puedes empezar a la vez y uno te ayuda con el otro, pero depende de todo eso, ¿no? Si no, siempre vas a tener que priorizar uno por encima del otro. Los emprendimientos, como cualquier negocio, es que necesitas al menos 5 años para estabilizarte, para ver que sea viable, para aprender bien cómo hacerlo. Y si es un emprendimiento online, ni siquiera aprendes bien cómo hacerlo porque la, la, el mundo online cambia, todos los años cambia, entonces siempre estás como volviendo a aprender, ¿no? Las cosas que hacía hace 10 años ya no me servirían ahora. De hecho, ahora estamos usando plataformas que hace 10 años ni existían, por ejemplo, ¿no? Es como que todo cambia. Entonces, ¿cómo gestionar 2 a la vez? Lo primero eso, centrarte primero en uno y en la medida de lo posible, mi objetivo con el emprendimiento siempre es automatizar al máximo. Entonces, automatizar y delegar serían como las palabras clave. El objetivo es escalar el negocio, es ganar más dinero sin que eso implique trabajar más horas, que eso es lo que le criticamos al trabajo por cuenta ajena, ¿no? El que esa esclavitud de si quiero ganar más tengo que trabajar más horas y entonces estoy ahí como enganchado. Entonces no queremos eso, queremos un negocio que pueda ir creciendo sin que eso implique más esfuerzo ni más inversión de tiempo de nuestra parte. Para eso hay que simplificar, hay que crear procesos, hay que delegar, hay que automatizar, todo lo que pueda funcionar solo, que funcione solo. Entonces eso también depende mucho del tipo de emprendimiento que tengas. Y sobre cómo empezar el emprendimiento y empezar el homeschooling a la vez, yo te diría que si vienes de salir del sistema escolar, o sea, si vienes de que tu hijo ha estado escolarizado y dejará de estarlo, mi opción sería, ya que ese cambio requiere siempre un periodo de transición en el que
coloquialmente decimos que te pones en barbecho, que es un tiempo en el que, entre comillas, no haces nada, en el que no hay expectativas, en el que no vas a estar haciendo clases, no vas a estar imponiendo actividades a tus hijos. Es un poco como estar de vacaciones, esperando a que todo se recoloque, a que vuelva a surgir el interés por aprender, la curiosidad, las ganas de hacer cosas. Entonces aprovecha, realmente sí es un buen momento para empezar el emprendimiento, porque el niño va a estar como un poco como de vacaciones, un poco haciendo entre comillas lo que quiera. Tú no vas a tener tampoco mucho trabajo de preparar actividades, de buscar materiales. Y según cuál sea el emprendimiento y según la edad o las características de tus hijos, también los puedes involucrar en tu emprendimiento. Es algo que yo he hecho desde siempre. Siempre que he podido los he involucrado. Porque yo, en vez de hablar de conciliación familiar, hablo de integración familiar y laboral, de que lo que podemos hacer juntos lo hacemos juntos. Que es algo que en este país igual no es muy fácil porque está tan controlado el tema del trabajo infantil, que cruzar esa línea es un poco delicado. Pero sí, hacer las cosas juntos, quitarse de la cabeza esa idea de que para que yo pueda dedicarme a mi emprendimiento alguien tiene que quitarme a los niños de delante. Se puede hacer con los niños en casa, se puede hacer con ellos. Ya digo, depende de los niños, de la edad, de las características, de las necesidades, de lo demandantes que sean, aunque eso también se entrena, y depende del emprendimiento, claro. Entonces, por ejemplo, yo normalmente, si voy a hacer un directo o si voy a hacer una reunión con alguien, sí que procuro que mis hijos tengan claro que, oye, en esta hora estoy conectada con alguien y no podéis interrumpir. Pero si estoy haciendo otra cosa, si estoy contestando mails o incluso si estoy pensando, porque pensar es el trabajo más importante del emprendedor. Es algo que no se valora lo suficiente, pero es el trabajo más importante. Lo puedo hacer con ellos al lado mientras ellos hacen otra cosa, o lo puedo hacer con ellos y hablarlo con ellos. O, por ejemplo, cuando mi hijo aprendió a usar Photoshop, pues me hacía los carteles para mis cursos, para redes sociales y demás. Cuando he ido a dar charlas, muchas veces han venido conmigo, desde bebés en el fular. Entonces sí, yo creo que no es un mal momento. Cuando desescolarizas no es un mal momento para emprender, porque deberías estar en esos meses de relax, de barbecho, de vacaciones, de no expectativas. No vas a tener que estar preparando los materiales, preparando qué hacemos el día siguiente, no vas a estar dando clases a tu hijo. Incluso si quieres hacer ese tipo de homeschooling más estructurado, más escolar, los primeros meses no son para hacer eso. Ese tiempo es muy importante respetarlo y vivirlo. Entonces, sí, no es el peor momento. Y a ver, ya, y la otra pregunta que me quedaba era la gestión del tiempo y saber priorizar. La gestión del tiempo en realidad para mí es más gestión de la energía que gestión del tiempo. Porque no se trata de cuántas horas trabajas, sino de cuánto te cunde el tiempo que trabajas. Y para que te cunda, tienes que hacer cada trabajo en el momento en el que estás más no es activa, no es la palabra que busco, pero en un emprendimiento vas a tener diferentes tipos de tareas. Habrá unas tareas más creativas, otras más de gestión, administrativas, otras más mentales. Y no estamos igual en todas las horas del día, ni en todos los días, ni en todas las semanas del mes, las que somos mujeres y menstruamos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. El que no te empeñes, por ejemplo, en hacer directos a esta hora de la noche si tú por la noche estás que te caes de sueño y tu cabeza ya no funciona. O no te empeñes en escribir por la tarde después de comer si después de comer estás que necesitas
descansar un ratillo. O no te empeñes, pues eso, en hacer ciertas cosas a primera hora de la mañana si no es cuando tú estás bien para hacer ese tipo de trabajo. Eso es lo primero. Y para eso es muy importante una cosa que muchos emprendedores no llegan a tener claro, que es saber qué tipo de tareas tienes que hacer en tu emprendimiento y cuáles son las tareas que sí te dan dinero y cuáles son las que no te dan dinero, porque vuelvo al concepto de lo que se ve y lo que no se ve. Como lo que se ve es lo que los emprendedores hacemos en las redes sociales, hay gente que se cree que el emprendimiento es eso. Y no es eso, realmente. Entonces, tienes que saber que por ejemplo, estar en redes sociales puede ser una tarea importante de tu negocio y puede no serlo. Y que estar en redes sociales significa muchas cosas. Significa consumir contenido que en algunos momentos de tu emprendimiento puede ser importante porque estás también aprendiendo, viendo qué hacen otras personas, etcétera, ¿no? Pero muchas veces consumir contenido no es relevante para tu negocio. Para nada, a veces incluso es contraproducente. A mí no me gusta ver lo que hacen los demás. Cuentas que hablen de crianza o de educación en casa sigo muy pocas. Sigo cuentas de educación en casa de mis amigas, pero porque son mis amigas, no porque hablan de educación en casa. Prefiero no verlo. La gente que habla de emprendimiento, la gente que habla de aceites esenciales, prefiero no verlo, porque yo quiero hacerlo a mi manera. Y es cierto que cuando empecé cada emprendimiento sí me empapé mucho y leí muchos libros y vi muchos vídeos, hice cursos, seguí gente en redes, pero llega un momento en que eso tienes que dejarlo. Es un poco también la trampa de la formación. ¿Formarte es esencial para tu emprendimiento? Probablemente al principio sí, pero llega un momento en el que ya no, porque te quedas un poco en ese bucle del síndrome del estudiante, con esa sensación, porque al final siempre te van a quedar un montón de cosas por aprender. O sea, nunca lo vas a saber todo, siempre vas a descubrir cosas nuevas que para ti son nuevas, que no conocías, o va a salir una nueva red social o una nueva tendencia o lo que sea, y podrías estar siempre formándote. Y llega un momento en que no, en que hay que dejar de formarse y ponerse a hacer realmente el trabajo, que como digo, no es el que se ve en las redes. Entonces, lo primero es saber cuáles son las tareas esenciales de tu negocio, ver cuáles puedes delegar, cuáles puedes automatizar y cuáles puedes eliminar por completo porque realmente no te sirven. O sea, es ver realmente cuál es el mínimo que tú tienes que hacer para que entre dinero. Está, es que no tiene más misterio. Y en cuanto a delegar, bueno, automatizar hoy en día con la tecnología es muy fácil. En cuanto a delegar, yo soy partidaria de que cuando tu emprendimiento es reciente, si tienes que delegar en algo, delegues en la casa, por ejemplo, pero no en el emprendimiento. En el emprendimiento creo que es importante que al principio lo hagas todo tú en persona, porque así es como realmente vas a llegar a conocer cada rinconcito de tu negocio y es como vas a conseguir que el día de mañana, cuando una de estas tareas del negocio las tengas que delegar, sepas exactamente qué tipo de persona buscas, qué habilidades necesitas saber, en qué va a consistir exactamente la tarea y cómo tú vas a poder controlar si se está haciendo bien o no se está haciendo bien. Primero lo tienes que haber hecho tú. Así que esas serían las claves: gestionar la energía a lo largo del día, a lo largo de la semana. Yo creo que es muy importante tener días, no solo tener días de no trabajar, sino tener días de no hacer ciertas partes del trabajo. Por ejemplo, yo hay días que no tengo reuniones, hay días que no estoy en redes sociales, porque necesito ese descanso. Y luego, por supuesto, la energía a lo largo del ciclo para las que somos mujeres, eso también es importantísimo. Es verdad que ahora se habla más del tema. Cuando yo descubrí este tema no se hablaba nada, era muy difícil encontrar información. Sí leí un libro que se llama Luna Roja hace muchos años. Hice los diagramas lunares y todo eso, todo con mi diario durante... No lo hice mucho tiempo, yo creo que lo hice 3 meses. Enseguida empecé a ver como los patrones, me conozco bastante bien. Y desde entonces empecé a gestionar mi agenda en función de eso. Y siempre hay 3
3 días completamente en blanco en mi agenda todos los meses y eso es innegociable, porque luego hay otras semanas en las que puedo dar el doble o el triple y tenemos que tener en cuenta eso, que no estamos siempre igual, no podemos estar siempre al 100%, ni sobre todo estar al 100% en todos los diferentes tipos de tareas que tenemos que hacer. ¿Qué tal Instagram? No sé, estoy mirando porque estoy aquí mirando el chat de Telegram. Contadme, chicas, que estáis en el chat. ¿He respondido a vuestras preguntas? Porque el emprendimiento es un tema súper complejo y podemos estar aquí 1 hora hablando y al final no contar lo que queréis saber. Para mí, creo que estamos en el siglo ideal para emprender porque la tecnología nos pone las cosas muy fáciles. También es verdad que no es tan fácil como a veces se pinta, pero sí tenemos muchísimas oportunidades que no hace tanto tiempo eran impensables, que no existían. Aquí no estuve pendiente del chat. A ver. Ya sabéis que no me gusta el chat de Instagram. Es un poco difícil de usar. El síndrome del impostor. La pregunta es, ¿has pasado en algún momento esa sensación del síndrome del impostor? Sí, pero no mucho. Y voy a explicar por qué. Y lo entiendo perfectamente y entiendo que de ese síndrome. Lo he pasado, pero no mucho porque como mi primer emprendimiento fue la abogacía, que es para lo que yo me había formado y para lo que creo que tenía vocación. Y de ahí pasé a las asesorías de homeschooling, que al principio solo eran de legalidad. Entonces, realmente era mi trabajo. Entonces, ahí no había lugar para el síndrome del impostor. Y de ahí llegué a las asesorías de educación, en principio de educación en casa, de la parte logística y de la parte pedagógica. Pero llegué porque la gente me preguntaba por mi experiencia y como yo la experiencia sí que la tenía, yo contaba lo que yo hacía o lo que yo sabía que otras familias hacían. A lo mejor decía, pues yo esto lo hago así, pero sé que hay otras familias que lo hacen así. Entonces, claro, ahí no cabía el síndrome del impostor porque yo estaba haciendo, por la parte legal, estaba haciendo mi trabajo y por la otra parte estaba partiendo siempre de mi experiencia personal, de mi testimonio. Entonces ahí no cabía el síndrome del impostor. Sí que algunas veces, cuando he empezado algo nuevo, sí, me venía, por ejemplo, cuando me empecé a dedicar a los temas de finanzas, tenía un poco esa idea de, ya, pero yo no sé de finanzas, yo no he estudiado economía, realmente considero que no sé, yo considero que no sé economía. Quizá porque estoy rodeada de gente que sabe muchísimo de economía. Entonces, o sea, claro, mi hermano es una de las personas que más economías saben, vamos, del mundo prácticamente. Y he estado muy vinculada a entornos de estudio de la economía, ¿no? Estuve muchos años colaborando con el Instituto Juan de Mariana y ahora estoy trabajando en la Universidad Francisco Marroquín en el grado de emprendimiento precisamente. Y bueno, tengo amigos que son grandes economistas. Entonces, claro, yo al lado de ellos, yo al lado de Juan Ramón Rayo o de Daniel Lacalle o ese tipo de gente, es como, yo quién soy yo, yo no sé nada del tema y de repente tengo un libro sobre el tema y doy cursos sobre el tema y pensaba, pero tú quién eres para hablar de esto. Pero claro, no se trata de ser el que más sabe, se trata de saber transmitirlo,
sobre todo en el caso de los niños, y de transmitírselo al que sabe un poquito menos que tú. Obviamente al que sabe más no se lo vas a transmitir. Realmente, como todos mis emprendimientos me han venido siempre dados, yo realmente nunca me senté a decir, ay, pues me voy a dedicar a asesorar a familias, a hacer educación financiera y a vender aceites esenciales. Nunca, es que nunca hubo un plan. Todos son cosas que se han ido dando, me han ido llegando y yo simplemente me he subido al tren cuando ha pasado por delante. Entonces ha sido todo como bastante natural. No es que yo un día dijera, ay, voy a escribir un libro de finanzas para niños. No fue así, era... A mí me interesaba el tema, para mí, me interesaba enseñar a mi hijo. Nosotros objetamos al currículum oficial de educación y hay ciertas cosas que están dentro que pensamos que no son tan necesarias y cosas que están fuera que pensamos que sí lo son. Entonces una de esas cosas son las finanzas. Y yo me empeñé, o sea, mi empeño fue para enseñar a mi hijo, para que mi hijo aprendiera. Y a raíz de aquí me di cuenta de que si podía enseñar a mi hijo, podía enseñar a otros. Y después un día me llamó una editorial y me dijo, tenemos una serie de libros ilustrados para niños de no ficción. En esa colección tenemos ganas de sacar un libro sobre el dinero. Llevamos 2 años buscando un autor, no lo encontramos y ahora te hemos conocido a ti y queremos que lo hagas tú. Y yo dije, pues vale. Y firmé el contrato y dije, no, porque he dicho que sí, si yo no sé nada del tema, yo no soy economista, yo nunca he escrito nada para niños, yo había trabajado con niños, yo había trabajado con el grupo de los homeschoolers y había trabajado en El Dragón, pero yo nunca había escrito para niños, que es una cosa muy diferente de lo que había hecho hasta entonces. Entonces dije, madre mía, ¿dónde te has metido? ¿Por qué has dicho que sí? Ahí, no sé si eso es síndrome del impostor, pero sí tuve un poco de pánico de, has firmado un contrato, ahora tienes que escribir este libro, que es un libro que, claro, no estaba en mis planes, entonces no tenía como una ligera idea en mi cabeza de cómo quería que fuese ese libro en mi cabeza nunca había existido, y de repente tenía un contrato y lo tenía que entregar en 3 meses, y fue como la locura máxima. Si eso cuenta como síndrome del impostor, sí lo he tenido, y fuerte. Y cuando me estoy dando cuenta aquí del patrón, cuando empecé el negocio de aceites esenciales, yo recuerdo mi primera clase, no sé si lo he contado alguna vez, pero es cierto que siempre en todos los emprendimientos he partido mucho de mi experiencia personal, con lo cual eso elimina bastante la posibilidad de que tengas síndrome del impostor, porque al final estás hablando de lo que tú haces, de lo que tú sabes y cómo tú lo vives, con el homeschooling, con las finanzas o con la salud. Mi primera clase de aceites esenciales fue una clase presencial porque fue justo antes de los confinamientos. Había 25 personas apuntadas, que en ese momento me parecía poco y ahora me doy cuenta de que era mucho. Me pasé varios días viendo charlas introductorias de otras personas de doTERRA. A ver esta cómo hace la clase, a ver esta cómo... Y de repente una que me gustó me la puse en bucle, me la ponía todos los días y me iba quedando con esas ideas. Entonces yo llegué a la charla sin saber nada. O sea, hay una foto en mi cuenta de Eterno Veraneante, hay una foto de esa charla que me la hizo Andrea, que no sé si andará por aquí. Y se ve la caja de madera que es para... no sé si es para 36 aceites o algo así. Y yo solo tenía 10, porque era todo lo que tenía, no tenía más que 10 aceites. Ahora tengo montones, de hecho antes, hace un rato he publicado cómo los tengo ordenados por casa, luego lo voy a poner en las stories para que lo veáis. Pero en ese momento yo solo tenía 10 aceites. Alguno casi ni siquiera lo había usado, porque por ejemplo el orégano me echaba para atrás y ni siquiera lo estaba usando, me sabía como la teoría, pero no nada más. Y entonces yo me había aprendido esas charlas introductorias y claro, y de repente me di cuenta que yo eso lo hacía muy bien porque a mí se me da bien hablar en público y siempre
parezco muy segura porque normalmente no hablo de cosas que no sé. Y entonces me di cuenta de que, claro, de que la gente me va a hacer preguntas. Y yo solo me sabía lo que me sabía, que era, yo te suelto mi charla, pero no me preguntes porque no sé nada más. Y bueno, fue un momento en el que también me di cuenta de que tenía que partir de mi experiencia y de que no pasa nada si no sabes algo y decir no lo sé, no pasa nada. Y otra cosa que va muy bien para quitarte el síndrome del impostor es ver, primero, lo que decía, dejar de ver a la gente que está haciendo lo mismo que tú y sobre todo a los que llevan mucho tiempo y lo hacen bien. Dejar de verlos porque si no te vas a estar comparando y vas a estar comparando tu yo del día 1 con esa otra persona que lleva 15 años haciendo lo que tú estás empezando hoy. Y en esa comparación siempre vas a salir perdiendo. Gracias a las redes sociales hay mucha gente que, o sea, ha quedado documentado el camino de mucha gente. Sí, a mí, por ejemplo, mi primer vídeo de YouTube me da vergüenza máxima, pero yo lo dejo ahí porque ese ha sido mi camino. El aprender a estar cómoda delante de una cámara, el aprender cómo hablar. Eso ha sido un camino, ha sido un aprendizaje de muchos años. Y entonces, si vas a empezar un canal de YouTube, no me mires ahora a mí. Mírate ese primer vídeo. Y no sé, a mí me parece ridículo ese vídeo. Pero mira, compárate con ese, no te compares con los últimos, que ya me salen así más rodados, ¿no? Iba a decir otra cosa del síndrome del impostor y se me ha ido. Ah, eso, no compararte con la gente que lleva mucho tiempo y partir siempre desde tu experiencia, de lo que tú puedes aportar a la gente. Y lo hablaba ayer también en la cuenta de Eterno Veraneante, con los aceites esenciales, por ejemplo. Somos miles de personas vendiendo exactamente el mismo producto. Entonces, la diferencia la haces tú, tu persona, tu experiencia, tu forma de comunicar. Eso es lo que tú aportas y ahí no tienes competencia. Entonces, céntrate en eso y céntrate, sea cual sea tu emprendimiento, en a quién has ayudado hoy, qué has aportado de bueno al mundo hoy. Y ya está, y se te quita el síndrome del impostor y se te quita la tontería. Y si no se te quita, a lo mejor es que no estás haciendo lo que deberías hacer, que también puede ser. Simia dice, tendría que dejar de verte, voy a buscar tus vídeos de hace 10 años. Claro, busca esos vídeos. En mi canal de YouTube, y luego voy con tu pregunta, Elena, que es muy interesante también. Mi canal de YouTube yo realmente lo creé, me parece que en 2011, pues sabéis cómo, o sea, YouTube es de Google y Google es como que te va absorbiendo, ¿no? Una cosa te lleva a la otra, está todo súper bien integrado y es todo muy fácil de usar. Entonces dije, pues voy a crear este canal. Yo no sabía hacer vídeos, ni tenía intención de hacer vídeos. O sea, yo toda la vida he sido escritora. Yo era pequeña y si me preguntaba, yo quería ser mamá y escritora. Y en aquel momento tampoco el vídeo era tan fuerte como es ahora, ¿no? Era la época de los blogs, de los foros, era todo escrito. Y que es un medio que para mí es muy cómodo. Entonces creé el canal de YouTube con la idea de usarlo de archivo para las cosas que iba haciendo en vídeo, pues porque a veces estaba en la tele o porque hacía una conferencia y me la grababan y luego esas cosas me las mandaban. Bueno, pues por tenerlo un poco como archivo, incluso más para mí que para la gente. Pero entonces llegó John a mi vida y dije, bueno, tengo un canal de YouTube abierto, tengo cierto público y tengo un novio nuevo que es montador de vídeo. Igual hay que hacer algo. Y dijimos, pues vamos a hacer contenido para YouTube. Y claro, para empezar yo nunca lo había hecho, porque no es lo mismo hacer una conferencia que te la graben a ponerte tú sola delante de una cámara a hablarle a nadie y empezar así en frío y no ver ninguna reacción. Y es una sensación muy, muy incómoda. Y además él venía de trabajar durante, no sé, 25 años en la tele. Y el formato tele en internet no funciona, no es lo mismo. Son medios completamente diferentes.
Entonces, claro, entre que yo no sabía y él creía que sí sabía, porque hacer tele sí que sabía, me iba dando indicaciones que claramente para YouTube no funcionan. Entonces el vídeo quedó como, no sé, como forzado, ¿no? Como un poco artificial, no tiene frescura, yo no sabía ni cómo empezar ni cómo acabar, no sabía ni maquillarme porque yo nunca me había maquillado. Yo me maquillé por primera vez a los 35 años para ir a una boda. Esa era mi experiencia. Y cuando fui, bueno, otro día os cuento eso, si os queréis reír un poco con el tema del maquillaje. Entonces, eso, que sí, que para eso está ese vídeo ahí. Ya sé que ahora me va a tocar compartirlo en stories para que os riáis un poco. Pero bueno, han pasado muchos años y hemos aprendido. Y Elena hace una pregunta que me resulta muy interesante, que es ¿cómo empezar a hacer un podcast? ¿Cómo seleccionar los temas de los que hablar? El podcast es uno de mis medios preferidos, tanto para consumirlo como para hacerlo. De hecho, dejé de hacer mi podcast también por algunas cosas que yo no hice bien en ese tema. Yo ahora ya tengo esa experiencia y algún día seguramente haré otro. Es uno de mis medios preferidos por muchos motivos, no voy a entrar ahora en eso. Si queréis, me avisáis y hacemos un vídeo entero sobre cómo hacer podcast o sobre por qué me gusta el podcast y todo eso. Pero ¿cómo empezar? Yo creo que es importante que no empezar de cero, o sea, que el podcast no sea lo primero que haces, porque tienes que tantear un poco a tu audiencia y tantearte también a ti. Porque si te haces muy de nicho, puede que te llegues a aburrir. Si eres como yo, te llegas a... Por ejemplo, mi podcast de crianza pacífica se tendría que haber llamado el podcast de Laura Mascaró, para yo poder hablar de lo que me diera la gana. Porque como veis, yo tanto te hablo de salud como de educación, como de parapsicología, como de literatura, y hay un montón de temas que me interesan y que me gusta compartir, porque cuando yo hago algo, cuando me intereso por algo, luego siempre me gusta compartirlo. Tengo como esa vocación comunicadora, ¿no? Y claro, si te haces un podcast de nicho, tú te haces un podcast de, pues eso, la crianza pacífica, pues ya cualquier tema del que hables le tienes que dar como el enfoque de esto lo hablo porque va de crianza. Y a mí eso sentía que me limitaba mucho. Eso también es por mi forma de ser, ¿eh? Puede que otra persona se sienta como más segura, como que el tema que has elegido es como el muro de contención, que te va guiando el camino. Es como, no, mira, que estamos aquí para hablar de esto. Entonces yo creo que usar primero, por ejemplo, las redes sociales para tantear qué le gusta a tu audiencia, ¿no? Qué le interesa. O si hay audiencia para un cierto tema, que audiencia, aunque sea pequeña, siempre hay, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo podía haber hecho el podcast de homeschooling, pero la audiencia siempre va a ser mucho más pequeña que si el podcast es de crianza. Crianza, pues cualquiera que tenga hijos o que quiera tenerlos le va a interesar. Homeschooling no tanto. Incluso homeschooling, la gente que hace con homeschooling no consume contenidos de homeschooling muchas veces, yo la primera. Entonces, ¿quién es tu público potencial? Pues muy poca gente. Dice, sí, yo pensaba llamarlo algo así como Elena habla de lo que le sale, porque me gusta la educación, la cocina, los champús sólidos y el crecimiento personal, y a ver cómo lo hilo todo. Claro, es que, pero ahí es un arma de doble filo, ¿vale? Porque si tú lo llamas Elena habla de lo que le sale, o si yo lo llamo el podcast de Laura Mascaró, la gente no sabe qué se va a encontrar. Y sí es importante que la gente que no te conoce, cuando ve el título del podcast, tenga una ligera idea de lo que se va a encontrar. A menos que sea súper conocido, entonces da igual. Pero claro, ¿cómo haces eso? O sea, mi dificultad fue encontrar la forma de titular el podcast de modo que la gente supiera lo que se iba a encontrar, pero que a mí no me limitara en cuanto a temas. Y entonces pensé que bueno, que en crianza puedo meter otras cosas, ¿no? Y metí emprendimiento y me metí un poco otras cosas. Porque al final, bueno, crianza, pues para cualquiera que sea madre, cualquier cosa que le pueda interesar, pues hablar
de niños o de cocina o de pareja. Hablé también de relaciones de pareja, hablé de educación, hablé de emprendimiento, que eran un poco pues cosas que a mí me interesaban. Entonces, lo primero, tantear en redes sociales y hacer algo. Yo, vista mi experiencia, si vuelvo a hacer un podcast, que algún día lo volveré a hacer, lo voy a hacer con fecha de caducidad. Voy a poner o una fecha o un número de episodios. Porque si no llega un momento en que eso se va transformando en otra cosa, porque también tú te cansas de hacer siempre lo mismo, el mismo formato, mismos temas. Y al mismo tiempo no es bueno variar mucho, porque de cara al oyente, es lo que decía, el oyente tiene que saber lo que se va a encontrar. Entonces, si un día haces un episodio de 10 minutos hablando de algo, y otro día haces un episodio de hora y media entrevistando a una persona, y otro día haces un episodio de media hora y cambias de tema, entonces la gente nunca sabe qué viene. Y eso no es bueno. De hecho, fíjate que, por ejemplo, en las comedias de la tele, que siempre tienen como su saloncito, ¿no? Y siempre están en el mismo sitio. Eso está pensado. Esto lo hacen para que el espectador se sienta también parte de eso, porque ya sabes lo que vas a ver. Ya sabes cómo es el salón de Mónica de Friends, ¿no? Y te imaginas a ti mismo allí dentro. Es como si fuese tu casa o la casa de tus amigos. Y eso pasa también con los contenidos de las redes. Si yo entro a un podcast y sé que siempre es una entrevista que dura hora y media, pues yo ya sé que eso es a lo que voy. Si de repente esa persona me hace un podcast de 10 minutos hablando solo, es como, pero no era esto para lo que yo había firmado aquí, ¿sabes? Y eso a veces es difícil encontrarlo, y sí está bien al principio probar un poco y ver que funciona. Yo, por ejemplo, quise hacer entrevistas porque me parece mucho más fácil, porque es como que, bueno, buscas a la persona y te hacen ellos el contenido. Y vi que eso a mi público no le gustaba, que mi público me quería oír a mí, pero yo no tenía tantos temas o tanta inventiva como para cada semana hablar durante media hora, porque al principio quería hacer episodios de media hora, hablar yo sola durante media hora todas las semanas. Y dije, voy a hacer entrevistas, y las entrevistas no funcionaron. Y entonces dije, bueno, pues voy a hacer episodios yo sola, pero de 10 minutos está bien, porque no doy más de mí. Así que sí, mis consejos serían esos. Si hay muchos temas que te interesan, mira a ver si hay algún hilo conductor, como en mi caso fue, bueno, pues en crianza puedo meter otras cosas, en estilo de vida, algo así más genérico en el que te encajen diferentes cosas, y testearlo, y testearlo. Aquí había una pregunta que se me ha ido. Pues ya no la encuentro. Lo siento, si a alguien le ha quedado pendiente una pregunta, si la queréis volver a hacer. Porque se me pierden en Instagram. Dice Cinia, pero llegaron los jardines y aquí estamos. Los jardines molan. Los jardines estoy pensando en sacar el audio para subirlo a las plataformas de podcast también. Sí, aunque los jardines son un poco así asilvestrados, ¿eh? No sé. No sé si tienen tampoco como un hilo común o algo. ¿Te refieres a la lonja? A mí me encantaron. No me refiero a la lonja. Me refiero a que dentro del podcast de la crianza pacífica hubo una temporada que yo hice entrevistas. Y entrevisté, por ejemplo, a mis compañeras del grupo de madres emprendedoras. Las entrevisté hablando de emprendimiento, pero luego algunas también hablando de su tema, ¿no? Me parece que entrevisté a María Rosa sobre la enseñanza de la música, a Miriam Escacena sobre Montessori, no sé, algunas más. Y eso no funcionó bien. Y La Lonja fue otro proyecto que me gusta mucho, pero digamos que la parte de preproducción me sobra. Entonces, hasta que no tenga dinero para poder contratar a alguien para que me haga esa parte, creo que La Lonja no va a volver.
Y lo siento, porque a mí sí, la lonja sí me gusta mucho. La lonja, para quien no sepa de qué estamos hablando, el título completo es La lonja de Ivan Illich. Es un programa que hice en YouTube de entrevistas, en el que en cada entrevista venía una persona a hablar de su profesión y de su camino personal hacia esa profesión. O sea, la primera pregunta para todos siempre es cuando eres pequeño qué querías ser de mayor, luego finalmente qué eres y cómo has llegado hasta aquí. Y sí, es un formato que me parece interesante, que para mí es fácil de hacer. Yo esas entrevistas no las preparo. Las preguntas que yo tengo son las mismas para todo el mundo. Es cuando eras pequeño qué querías ser de mayor, finalmente qué eres y cómo has llegado hasta aquí, y algún consejo para la gente que se quiere dedicar a lo mismo que tú. Y eso es todo lo que tengo. Y a partir de ahí es a lo que salga. A lo que salga sí procuro que duren no más de 1 hora cada una, porque aunque es verdad que yo a veces escucho algunos podcasts de estos de conversaciones de 3 horas, como no sé, Alex Fidalgo o algo así, ¿no? O Los Todopoderosos, que igual se tiran ahí 2 horas hablando de Hitchcock, me encanta. Pero sí pienso que es importante esto que decía, esta idea de que la gente sepa exactamente qué se va a encontrar. Entonces, es verdad que en mi canal de YouTube no sabes qué te vas a encontrar porque allí hay de todo, pero sí que si entras en la lonja de Ivan Illich son entrevistas de 1 hora con esta estructura y esta temática. Me parece súper interesante, pero tengo que poder delegar la parte de preproducción. A mí la lonja también me gustó, dice Sinia. Sí, yo espero que vuelva algún día. A lo mejor de vez en cuando hago un episodio así suelto y al final... Es que lo bueno de internet es que tienes el archivo de todo. No hace falta que sea algo como que, no, todos los martes a las 10 de la noche hago la lonja y entonces tú lo ves en directo. No, lo hago cuando puedo o cuando quiero y allí queda archivado para que tú lo veas dentro de 15 años si quieres. Es lo bueno que tiene internet, que es un enorme archivo. Bueno, Instagram hoy están muy calladitos. A lo mejor no interesaba mucho el tema. Maya dice, haz un podcast de Laura Mascaro y no lo limites con nada. A mí por lo menos me gusta tu trabajo en el formato que sea. No necesito que sea previsible. Bueno, eso realmente va mucho con mi personalidad, ¿no? A mí hay muchas cosas diferentes que me gustan y por eso en el trabajo también hago muchas cosas diferentes, porque si no me aburriría y lo acabaría dejando. Y sí, un podcast de Laura Mascaro no sé si voy a hacer, pero de momento creo que los audios de los jardines los voy a subir a las plataformas de podcast para que los podáis escuchar. Es que es más cómodo escuchar un podcast que ver un vídeo. A mí me lo parece, al menos. Me gusta mucho, mucho el podcast. Y bueno, ese ha sido el jardín del emprendimiento. Tampoco era tanto jardín en realidad. Es que voy a tener que cambiar el nombre a este programa, porque al final los jardines no son ningún jardín. Pero bueno. Bueno, familia, pues aquí los que estamos en este lado del charco ya es un poco tarde. No sé cuándo es el próximo... Ah, bueno, quedó pendiente el jardín de crianza. No sé cuál era el tema, pero era algo de crianza. Si puedo pondré fecha y si no, un día apareceré aquí en directo y lo voy a hacer. Y luego el siguiente es el día 22, martes 22 a las 4 de la tarde, hora de Madrid. Tenemos el super chat en Patreon. Anotadlo en la agenda porque a ese sí hay que estar en el directo. Es uno de mis formatos preferidos. Es uno de mis formatos preferidos. Es como esto en Crowdcast. Ese no se emite en Instagram, solo en Crowdcast, que es a través de Patreon. Y de uno en uno podéis ir activando la cámara para hablar conmigo de cualquier tema. Y salen cosas súper interesantes y así yo también os conozco a vosotros y os pongo cara y voz porque si no siempre estoy en inferioridad de condiciones. Y eso va a ser el martes 22 de marzo a las
4 de Madrid, las 9 de México, las 10 de Colombia, las 12 de Argentina. Y el día 22 también va a ser la segunda sesión de Proyecto Prosperidad, porque en la primera quedó mucha gente sin poder hacerlo. Es una sesión de trabajo, o sea, no es para venir a escucharme, es una sesión de trabajo para cambiar tus creencias acerca del dinero, la abundancia y el trabajo. Como se conectó muchísima gente, solo pudimos hacer, no sé, 3 o 4 y quedó mucha gente con las ganas de hacerlo para ellos, pusimos otra fecha que es el día 22 de marzo a las 6 de la tarde. Entonces, para eso tienes que estar inscrito en el curso de Libertad Financiera o en el curso de Finanzas para Padres o en el curso de Proyecto Prosperidad. Como esos cursos ya no están a la venta y hay gente que quiere estar en esa sesión, voy a ver la forma de poder abrir esta sesión a que pueda entrar gente, pues como comprando esa sesión suelta, digamos, o a lo mejor pongo a la venta el Proyecto Prosperidad porque es un curso muy, muy bonito y muy completo. ¿Qué preferís? ¿Pagar la sesión o poder comprar el curso completo? Tenemos que pensarlo eso. ¿Quién aquí ha hecho el Proyecto Prosperidad? Nos da un testimonio. Bueno, no sé qué pasa hoy en Instagram, que están todos callados. Menos mal que estáis aquí en Crowdcast animándome un poco. Que llevo una hora hablando, ya no sé qué más contaros. Pero veis, esto de los jardines es que tiene algo. Siempre dura una hora. Siempre. Y no es programado porque, como veis, vengo aquí sin guión. El primero, yo pensaba que había durado 15 minutos y duró una hora. Y desde entonces todos duran una hora. Así que vamos a dejar de llamarlo jardines porque al final no son jardines, lo vamos a llamar Una Hora con Laura. ¿Qué os parece? Tiene gancho, ¿verdad? Una hora con Laura. No sabemos qué va a pasar. Sorpresa, pero una hora con Laura. Esto, el de crianza, yo creo que lo voy a hacer un día que me venga bien. Y nos vemos el día 22, sesión doble, a las 4 super chat y a las 6 sesión de creencias en Proyecto Prosperidad. La hora de Laura, amada, muy bueno, te lo compro, la hora de Laura. Y ahora por llamarlo así empezaré a hacerlos más cortos o más largos. No, mejor no quitamos lo de la hora. Esto os pido que me digáis si os interesa la sesión del cambio de creencias, si preferís tener la opción de poder comprar esa sesión, que os aviso, no se graba porque es una sesión de trabajo y porque quiero que la gente se pueda expresar libremente. Entonces, como no se graba, por eso insisto en el día martes 22 de marzo a las 6 de la tarde. Si te apuntas tienes que estar en el directo, porque luego no hay grabación y no hay devolución y no hay nada. Entonces quiero que me digáis si preferís, poder comprar el curso de Proyecto Prosperidad que no está a la venta, pero lo podría sacar, o si preferís poder comprar la sesión suelta. Yo creo que el curso es más interesante. Y además así también os aviso para los siguientes directos que haremos dentro de ese curso, todo de tema de finanzas. Se me está acabando la batería, se me va a apagar el ordenador, así que me despido de mis queridos patrocinadores. Esto es posible gracias a vosotros. Nos vemos la semana que viene en el super chat. Muchas gracias. Chao. Y amigos de Instagram, me despido también de vosotros, que hoy estáis súper calladitos y no sé si es porque no interesa el tema o porque es muy tarde y tenéis mucho sueño. En cualquier caso, muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos en las redes.